Hola, estamos en Derechos en Voz Alta, un espacio de Amnistía Internacional para hablar y educar en derechos humanos. En esta oportunidad estamos con Marina Navarro, quien es directora de Amnistía Internacional Perú, y con José Siancas, quien es presidente de Amnistía Internacional en el Perú. Y con ellos vamos a conversar sobre la situación de los derechos humanos este año, cuáles son los desafíos, cuáles son los retos, qué es lo que ha pasado. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Y para empezar, Marina, coméntanos por favor cuál es tu evaluación, cuál es la evaluación que hace Amnistía Internacional en materia de derechos humanos en el Perú en el 2024. Pues en el 2024, en materia de derechos humanos en Perú, estamos realmente jalados. La situación es absolutamente preocupante porque elijamos el derecho, ¿no?, que elijamos, está habiendo retrocesos. A nosotros nos resulta muy difícil analizar cómo se avanza, sino que todo lo contrario podemos ver en los derechos más relacionados con los derechos de las mujeres, de la población LGTBIQ+, en otros aspectos como la lucha contra la impunidad. Estamos realmente en franco retroceso. ¿Por qué? O sea, ¿quién se está oponiendo a los derechos humanos en el Perú? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estamos hablando de retrocesos? Lo que vemos es que cada vez hay más voces que se alzan en contra de los derechos, que son realmente antiderechos. Por ejemplo, estamos viendo que a pesar de lo terrible que fue el año pasado, los casos de menores de 11 años que eran forzadas a ser madres, que tenemos una resolución del Comité de los Derechos del Niño que obliga, ¿no?, al Estado peruano a ofrecer un aborto terapéutico a las niñas en tan corta edad, como por ejemplo el caso Camila, ¿no?, de 11 años, y que fue obligada, no se le permitió tener ese aborto terapéutico. Y hay muchísimas voces que se oponen a esto. Hay grupos, incluso grupos antiderechos, que impiden que tengamos eventos a favor de los derechos humanos. Existen también dentro de las propias autoridades, ¿no? Tenemos que lamentar una vez tras otra las declaraciones de ministros, declaraciones de congresistas que están en contra de los derechos humanos, tanto en temas de género como en el derecho a la protesta, como en la lucha contra la impunidad, incluso en casos tan graves como los crímenes de lesa humanidad, ¿no? No podemos olvidar que este año se ha aprobado el que esos crímenes puedan ser, que puedan terminar, que puedan ser incluso perdonados cuando son crímenes que realmente son lo peor, ¿no?, que se considera dentro de los derechos humanos, lo peor que puede hacer un Estado, que pueden hacer las autoridades en contra de las personas, tanto desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales. Que esos crímenes puedan llegar a quedar impunes es algo muy grave. Justo yendo a ese tema, José, en el tema de acceso a la justicia de las víctimas, ¿no? ¿Cómo está avanzando esto en el país, ¿no? Entre 2022 y el 2023 tenemos el caso de las 50 personas que han fallecido en el contexto de las protestas. ¿Cómo está el camino del acceso a la justicia? Mira, ahí vamos poco a poco avanzando, ¿no? Una de las cosas interesantes es de que desde la sección venimos acompañando a los familiares en este proceso también, donde puedan ellos tener acceso a la justicia, pero también cuidando su salud mental, ¿no?, ayudándoles en todo este proceso que muchas veces ha sido abandonado y que muy pocas veces es tomado por el Estado como una parte también de lo que es justamente alcanzar la justicia y alcanzar algunas reparaciones. ¿Dónde están los obstáculos en las investigaciones? Digamos que estamos viendo un camino a la justicia ya con algunos retrocesos. Sí, mira, yo creo que el hecho de haber pasado todo lo de las fiscalías, traerlo a Lima, ¿no?, donde se ha centralizado, donde se hace un poco inviable que los familiares puedan estar siempre aquí en Lima accediendo a la búsqueda, siguiendo sus casos, no se ha podido lograr, ¿no? Se ha avanzado algo en algunas investigaciones contra miembros de las autoridades más bien policiales o militares,
pero en cuanto a los civiles, ahí hay un entrampamiento todavía y hay un temor que tenemos con lo sucedido también con lo de 14N, con lo de Brian y Inti, donde se encontró una impunidad dado por el Congreso en su época y que ahora también posiblemente, no lo sabemos, pueda darse también este caso, ¿no? O sea, podría volver a repetirse la situación de, o sea, la omisión. Se podría repetir porque vemos en realidad que de parte de las autoridades como que no hay mucho interés en querer realmente colaborar con la justicia y poder darle la importancia de la desaparición realmente de 50 personas peruanos, dentro de ellos menores de edad, que fueron víctimas de este conflicto. Ahora, diría que se está como configurando un escenario, con lo que mencionaba Marina, hacia la impunidad. Sí, estamos muy preocupados en realidad por estas leyes que hay, por ejemplo, de lo que es justamente la impunidad de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Donde se les está dando y hay posiblemente de esto las instituciones que delinquen o grupos como el de Sendero Luminoso quizás puedan acceder a esto también usando justamente estas leyes para poder salir impunes y lograr libertades. ¿Qué otras leyes, Marina, aparte de esta ley que prescribe delitos de lesa humanidad, se han o aprobado este año o que están vigentes y que pueden fortalecer este escenario de posible impunidad? Pues, por ejemplo, tenemos la recientemente, ¿no?, aprobada en el Congreso para que no pueda haber esta detención preliminar ante policías y efectivos militares en el ejercicio de sus funciones. Esto es realmente grave porque lo que está haciendo es impedir que haya la investigación, ¿no?, impedir que puedan ser detenidos y que de esta manera se puedan, ¿no?, continuar con las investigaciones. Esto junto a la ley ya anterior, ¿no?, una ley que las organizaciones, la ley de protección policial, ¿no?, que iba también en este sentido de eliminar la proporcionalidad, ¿no?, el uso de la fuerza por parte de los policías, hace que estemos avanzando cada vez más hacia esa impunidad y en aspectos muy claves como por ejemplo el uso excesivo de la fuerza, la violencia por parte de las fuerzas del orden cuando la ciudadanía ejerce su derecho legítimo a una protesta pacífica. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que se configuren, bueno, ya son 2 normas aprobadas este año, más esa ley que comentas, de la ley de protección policial, que ya está vigente hace unos años? ¿Cuál es el riesgo de que se configure este escenario? ¿Cuál es el riesgo de esta impunidad? Que los crímenes queden totalmente, como lo dice, impunes y no se llegue a conseguir la justicia que todas las víctimas tendrían y tienen que tener realmente como un acto que frente a un crimen o frente a estos delitos, todas las personas tendríamos que acceder a una justicia que nos pueda ayudar y reparar realmente y a respetar los derechos humanos de todas las personas. Este año se ha hecho un estudio desde Amnistía Internacional, ¿no? Se ha encuestado a un grupo de personas a través de Ipsos y uno de los elementos que ha salido es que hay 85% de personas que tienen temor, ¿no?, a protestar, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Marina? Sí, como comenta Pepe, la impunidad lo que da es que impide el acceso a la justicia, pero además hace que no haya garantías de no repetición. Entonces, este miedo que tienen las personas, el 85% de los encuestados, es un número altísimo de personas que tienen temor de salir a la calle de salir a protestar porque podrían ser reprimidos, porque le podría ocurrir lo mismo que a esas 50 personas que salieron a la calle y que fueron asesinados por parte de las fuerzas del orden. Entonces, como la impunidad continúa, no hay ninguna garantía de que esto
no pueda repetirse. Y es especialmente grave porque un Estado, ¿no? Un país en el que no se pueda, que la gente tenga miedo a salir, a que tenga miedo a expresarse, ¿no? Creo que la protesta es como el pico de este cierre del espacio cívico que estamos viendo cada vez más fuerte en el Perú, que está dado también con la libertad de expresión, ataques a periodistas, el ataque a las protestas, el ataque que está habiendo ahora hacia las ONGs. Todo eso hace que haya un mayor cierre del espacio cívico y que eso, ¿qué es lo que significa? Que los derechos fundamentales como la libertad de expresión, como de asociación, como poder salir, ¿no?, a manifestarte, pues están quedando cada vez más restringidos. Frente a este cierre, reducción del espacio cívico, ¿qué hacer como ciudadanía? Sí, bueno, estamos dando un panorama muy negativo. Yo creo que también se puede dar un panorama positivo en el sentido de que yo sí veo una resistencia por parte de la ciudadanía. Una muy buena noticia que tenemos este año es que las víctimas, los familiares y las víctimas de las protestas del 2022, del 2023, se han asociado en asociaciones regionales, pero también en una asociación nacional, ¿no? De tal manera que ellos, así, de una manera organizada, están exigiendo por su derecho a la justicia, están teniendo actos de memoria, están realizando distintas acciones, ¿no?, a favor de verdad, de justicia, de memoria, de garantías de no repetición. Y también lo vemos, por ejemplo, en los grupos de feministas, en los colectivos de LGTBIQ+, que están dando la pelea, que están, cada vez que hay un retroceso, por ejemplo, por eliminar la educación sexual integral, salen estos grupos, salen a defender los derechos, salen grupos de adolescentes, de jóvenes, de estudiantes, que sí que siguen reclamando sus derechos. Esa resistencia a poner, ¿no?, a esos, esas leyes antiderechos que realmente son, a que no se les restrinjan esos derechos que tienen y que han costado tanto conquistarlos, creo que es una buena noticia. Uno de los elementos que Amnistía Internacional ha llamado la atención es sobre, por ejemplo, las personas defensoras y los discursos estigmatizantes hacia ellas, ¿no? Un poco con lo que comentas de las personas movilizándose, alzando sus voces, estos discursos estigmatizantes, ¿cómo se están enfrentando? Sí, los dos discursos yo creo que ha sido algo de lo que se habló mucho, por ejemplo, durante las protestas, pero no solo las protestas, los discursos muchas veces homófobos, xenófobos, el terruqueo, efectivamente, Cecilia, el terruqueo que hay. A mí me ha parecido bien interesante el cómo han salido las propias asociaciones después de las declaraciones del ministro de Educación justo del 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, defendiendo su dignidad, defendiendo la dignidad de sus familiares, como cuando hay estas declaraciones contra la población LGTBIQ+, incluso que se quería estigmatizar a la población trans diciendo que era una enfermedad, ¿no?, una enfermedad mental, y que los grupos salieran, ¿no?, a defender hasta que hubiera una aclaración por parte del Ministerio de Salud. Es muy importante, pero además es algo que las autoridades se tienen que tomar más en serio y que no lo hay. No vemos que haya ninguna consecuencia cuando existe este terruqueo, cuando existe esta estigmatización, cuando existen estos mensajes de odio que no son solo mensajes, sino que hemos visto que tienen consecuencias y tienen consecuencias letales. Entonces, es importante que también en esos discursos haya una, desde las más altas autoridades, desde la propia presidenta, tiene que haber un mensaje muy claro de que no se va a permitir el terruqueo, que no se va a permitir la estigmatización. Okay. Ahora, a nivel internacional, en este 2024, ¿hay algunos patrones que identifiquen de vulneraciones a los derechos humanos? Bueno, lo lamentable en el 2024 es que hemos visto cómo se están incrementando los conflictos armados y, lamentablemente, los crímenes de guerra. Se está convirtiendo en un patrón el poder atentar directamente, el poder tener como objetivos a civiles en los distintos conflictos armados. Podemos hablar de Ucrania, podemos hablar de
República Democrática del Congo, podemos hablar de Sudán, por mencionar algunos, y por supuesto podemos hablar de Gaza. Ahora, en el caso, por ejemplo, de, que has mencionado, Irán o Afganistán, entonces, ¿que nos puedes dar algún acercamiento al derecho de las mujeres en estos lugares? Sí, esto también es un retroceso que vemos sobre los derechos de las mujeres en distintos lugares, en países tan diversos como Estados Unidos, ¿no? Con el retroceso que ha habido en diferentes estados al aborto, o en países como Afganistán, que 3 años después del regreso de los talibanes, tenemos las escuelas de secundaria para las niñas absolutamente cerradas. Las niñas no pueden atender educación secundaria. Las mujeres tienen que viajar siempre acompañadas de un hombre, en el que vemos que también hay un retroceso en que puedan ejercer las profesionales su trabajo, y esto es por mencionar Afganistán, pero ayer estábamos viendo la nueva ley que hay en Irán después de todas las protestas que hubo y que parecía, ¿no?, que iba a haber un rayo de luz y de esperanza. Hay una nueva ley en Irán que prohíbe absolutamente el poder salir a la calle o el poder tomarse fotos sin el velo, sin la vestimenta adecuada. Esta ley es tan absolutamente restrictiva, con penas tanto de cárcel, de detenciones, flagelación, pero incluso el más grave de todos ellos es que si una mujer incita a no llevar el velo, y esto lo hace, por ejemplo, publicando en una red social, podría ser castigada con pena hasta pena de muerte. Hasta pena de muerte. Wow. Ahora, en el caso de Venezuela, por ejemplo, tras las elecciones este año y las miles de detenciones arbitrarias, ¿cuál es la evaluación que se hace? Sí, en el mes de julio, cuando hubo las elecciones, ¿no?, y hubo estas protestas, ¿no?, precisamente porque no consideraban que los datos que se habían dado fueran los que había ocurrido realmente, hubo más de 2.000 detenciones. Hemos estado reportando que de esas más de 2.000, en estos momentos, 3-4 meses después, 198 niños y niñas menores de edad siguen en situación de detención. ¿Cuántos niños, perdón? 198. ¿Ya? Detenidos, que continúan detenidos y que han sido muchos de ellos víctimas de tortura, víctimas de malos tratos, en el que no se está teniendo en cuenta su situación de menor de edad para que estén en centros, pudieran estar en centros especiales, y han sido detenidos totalmente arbitrariamente. No hay expedientes que muestren que haya evidencias de qué tipo de delito han cometido. Simplemente están siendo detenidos, están siendo muchos de ellos lamentablemente torturados por salir a la calle a protestar porque no consideran que lo que se ha dado en las elecciones sea lo que realmente la gente ha votado. El anuncio que dio Maduro no es lo que ellos consideran que la gente realmente votó. Ahora, frente a esta situación, ¿a qué instrumento apelar, no? Me parecería como una especie como de colapso del derecho internacional, ¿no? ¿A dónde apelar frente a estas vulneraciones, digamos, masivas de derechos humanos? Bueno, creo que sí es importante el rescatar algunos avances, ¿no?, que creo que se están dando, el que se haya ampliado, por ejemplo, la misión de determinación, ¿no?, de los hechos en Venezuela para que pueda seguir reportando todas estas vulneraciones de los derechos humanos y eso pueda ampliarse, ¿no?, ante el caso que está llevando ante la Corte Penal Internacional. Creo que eso es importante. Pero creo que también hay que rescatar la posición de algunos estados, como el de Sudáfrica, al que recientemente se ha unido Irlanda, en el que ha llevado a Israel, ¿no?, como estado parte de la Convención contra el Genocidio, por caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Y más recientemente todavía, en la Corte Penal Internacional, ha publicado una orden de arresto ante Netanyahu, lo cual es también importante por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Estos son avances que lo que pedimos desde Amnistía Internacional es a toda la comunidad internacional que se una para luchar contra estas violaciones de derechos humanos tan graves como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio. Este informe que se acaba de lanzar Amnistía Internacional es como si fuéramos seres infrahumanos, el genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza,
¿puedes explicarnos cómo se ha determinado que es un genocidio? Amnistía Internacional ha hecho una larga investigación y muy profunda investigación para determinar las evidencias que mostramos desde Amnistía Internacional para que sea investigado como genocidio. ¿Por qué? Porque sí existe esa intencionalidad de eliminar en una gran parte a la población palestina, porque la población de Gaza es una proporción muy grande de la población palestina, y lo que hemos visto es que sí existe esa intencionalidad. Por un lado, por el número de muertes, el que se haya tenido como objetivos infraestructuras básicas para la subsistencia, el que se haya atacado hacia convoys de ayuda humanitaria, el que se haya atacado también a centros religiosos, intentando destruir también la parte cultural de la población, el que se haya totalmente bloqueado la ayuda humanitaria, que es lo que permite que tenga los niveles de subsistencia más básicos toda la población de Gaza. Y esto junto con un análisis de las órdenes que se han dado, de los discursos que tienen las autoridades, que han tenido también los militares. Ha habido un exhaustivo análisis de los discursos que decían que tenía que destruir, incluso algunos hablaban de exterminar, ¿no? Entonces, ese análisis que se ha hecho muy riguroso, hemos llegado a la determinación de que esto sí tiene que ser investigado porque lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. Ante este escenario desolador, ¿no? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que podemos hacer como movimiento? ¿Qué es lo que está haciendo Amnistía Internacional? Mira, es curioso ante el temor quizás de mucha gente de salir a las calles a protestar o levantar su voz, que es un derecho. Hay gente que está formando grupos, ¿no? Nosotros hemos seguido creciendo, ¿no? Ahora tenemos y contamos con 20 grupos a nivel nacional y se sigue recibiendo todavía solicitudes para querer formar. Hay gente muy interesada en sumarse a nuestras actividades, a escribir cartas por los derechos, se suman a los colectivos cuando salimos, muchas veces también acompañamos en la calle o en algunas protestas como el Día del Orgullo u otras, ¿no? Que son derechos adquiridos. La gente se suma con Amnistía y quiere ser parte de Amnistía, ¿no? Entonces, allí hace pocos días nomás, antes de ayer, en la diócesis de Chosica, se tuvo un evento donde participamos y la gente estaba interesada por saber cómo poder escribir más sobre derechos, ¿no? Entonces ahí invitamos a todo el público, a jóvenes, niños, niñas que quieran escribir justamente y sumarse con nosotros en este esfuerzo por la defensa de los derechos, que ingresen a nuestras páginas, ¿no? A nuestro Facebook, a nuestra página web. También inclusive tenemos en Instagram, ¿no? Y en TikTok, que también para muchos jóvenes es más atractivo. Hay allí llamamientos, entonces súmense, vengan. Tienen allí también maneras de poder tener voz a través justamente de sus escritos, de lo que muchas veces al leer en el Facebook lo que ponen es siempre incentivándonos y apoyándonos y a sumarse también, ¿no? ¿Por qué seguir luchando por los derechos humanos en el mundo? Porque es un derecho con el cual nacemos, porque esto nos da en realidad una dignidad, porque no podemos volver a repetir genocidios como el de la Segunda Guerra Mundial, no podemos seguir como los que hubo en Sudáfrica, no podemos seguir realmente matándonos entre hermanos y hermanas, ¿no? Necesitamos tener un pacto nuevamente de respeto entre nosotros, entre nosotras, para que esto nos ayude a crecer como humanidad, que nos ayude a recuperar este rostro humano que muchas veces con la violencia la perdemos. Muchas gracias Marina y José por estar aquí. Y si te gustó este programa, compártelo y toma acción por los derechos humanos. Firma aquí para exigirle a las autoridades globales que pongan un alto al fuego en Gaza, que ponga fin a esta catástrofe humanitaria. Además, firma aquí para exigir justicia y sumarnos al pedido de las 50 familias víctimas mortales de la represión estatal de las protestas en 2022 y 2023 en Perú. Muchas gracias y nos vemos en otra edición para seguir hablando de derechos en voz alta.